Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Barnal y este video consiste en el solucionario de las DECO 17b, tal cual como dice aquí. Ahí está, ya están viendo las letras, así que es momento de comenzar. Bueno, la pregunta uno es muy buena, la verdad. Dice, la flor Rafflesia arnoldi revela que carece de hojas, raíces y tallos visibles. Ya. De hecho, es un parásito y su cuerpo se incrusta completamente en los tejidos de su huésped. Ya, está bien. Esta planta es un parásito. No tiene hojas, raíces ni tallos visibles. Es un parásito tal cual. Ya está. Una planta del género Tetrastigma, el cual es el huésped, ¿no? Sin hojas, la flor Rafflesia arnoldi es incapaz de producir alimento, por lo que extrae todos los nutrimentos que necesita de su huésped. O sea, me estás diciendo que esa planta no es completamente autótrofa en tal caso, ya que no es capaz de producir totalmente su alimento, es una planta parásita. ¿Esto qué cosa demostraría? Según el texto, lógicamente demuestra que en su mayoría las plantas hacen fotosíntesis, son autótrofas, es cierto, pero algunas son parásitas. Como ejemplo está esta flor, la flor Rafflesia. ¿Ya? Si quieres leer más al respecto, adelante, es una flor muy curiosa, la verdad. Y bueno, no. Pero vamos a demostrar por qué el resto tampoco es la clave, ¿ya? Las mutaciones no son aleatorias, nada que ver, toda mutación es completamente aleatoria, es azarosa. Todas las plantas son capaces de usar la luz. No, pues acá se está diciendo que esta no hace alimento. Entonces, esto la C contradice el texto. Entonces, no se demuestra eso. Todas las plantas utilizan sus hojas. No, porque para comenzar, no todas las plantas tienen hojas. Las briofitas no tienen hojas e igual hacen fotosíntesis. Y acá te indica que esta no está haciendo su alimento. En fin, creo que ya se entendió el punto, así que vamos a pasar por el ejercicio 2. Dos grupos principales de plantas terrestres surgieron a partir de las antiguas algas. ¿Cuáles? Los miembros de un grupo, las plantas no vasculares, necesitan un medio húmedo para reproducirse, por lo que constituye un puente entre la vida acuática y la terrestre. De manera análoga a los anfibios en el reino animal. Es cierto. ¿A qué plantas se hace referencia en el texto? Se hace referencia a un grupo de plantas no vasculares, o sea, avasculares. Las únicas que son avasculares y son plantas son las briofitas. Como ejemplo, los musgos, ¿no? Que son avasculares, no hay xilema ni floema, tampoco hay raíz, tallo y hojas. Son plantas, es cierto, plantas muy inferiores. Pero bueno, creo que ya salió la respuesta, así que vamos a ir por el resto. Recuerda que llegamos a esta clave porque dicen no vasculares y por definición las no vasculares son las briofitas. Sigamos. La 3 dice: los representantes modernos de los licopodios apenas alcanzan unos cuantos centímetros de altura. Sus hojas pequeñitas y con apariencia de escamas semejantes a las estructuras de hojas de los musgos. Los licopodios, seguimos hablando de licopodios, recuerda, del género Lycopodium, ya está, comúnmente conocidos como pinillos, forman una hermosa cubierta del suelo en algunos bosques templados de coníferas. Acá ya te mencionan otro grupo de plantas, coníferas, las cuales son gimnospermas, pero todo el texto ha venido hablando de licopodios, así que cuidado. Y plantas también caducifolias. Ya, acá otro ejemplo de planta. Van tres plantas que han sido mencionadas aquí. Las plantas del género mencionado, a ver, han mencionado tres plantas, pero únicamente han mencionado un género. ¿Qué género? El Lycopodium. Por lo tanto, seguimos hablando de licopodios y la pregunta hace énfasis al género, el cual obviamente menciona a los licopodios. ¿Pertenecen a qué grupo? Bueno, los licopodios, recuerda, son miembros del grupo de las pteridofitas, ¿ya? ¿Por qué pteridofitas? Bueno, recordemos que hay tres, esto, tres ejemplos aquí para pteridofitas. Los helechos, o también llamados filicinofitas, bueno, a ese grupo pertenecen, los licopodios y también los equisetos, ¿ya? Hay que leer un poquito más el libro de la pre y te vas a dar cuenta de que es como se menciona, ¿ya? En fin, sigamos por la 4. Las plantas con semillas son las gimnospermas y las angiospermas. Es cierto, ambas tienen. Las primeras tienen semillas desnudas, la gimno, mientras que las otras cubiertas. Ahí está su diferencia. En ambas los gametofitos son de tamaño diminuto. Por ejemplo, el gametofito masculino, como se le denomina, por ejemplo, el gametofito masculino, el cual es muy chiquitito. ¿Cómo se le denomina el gametofito masculino en las plantas antes mencionadas? Bueno, acá hay dos cositas. Ujú. El gametofito masculino y el gametofito femenino. Al masculino se le va a llamar grano de polen, mientras que el femenino se le denomina saco embrionario, ¿ya? Como acá hacen referencia al masculino, la clave es grano de polen. Cuidado con marcar anteridio, no va por ahí.
El gametofito es el que crea gametos. Y el grano de polen, por definición, es el gametofito masculino. Sigamos con la 5. A ver, ¿qué dice aquí? En la costa occidental de Estados Unidos es un tipo de conífera, conífera secoya, es una gigante esta de aquí. A ver, ¿qué te pregunta? Una característica exclusiva de estas plantas es, acá viene, que presenta fecundación simple. Es cierto, a diferencia de las angiospermas, las gimnospermas únicamente tienen una fecundación simple. ¿Y cómo sabemos que son gimnospermas? Porque son coníferas, y las coníferas son gimnospermas. De hecho, el resto no es cierto. ¿Ya? ¿Y por qué no la presencia de semillas? ¿No que ambas tienen semillas? Las angios y las otras, porque a la pregunta pasada decía eso, ¿no? Que los gimnos tienen semillas desnudas, las otras cubiertas. Entonces, sí, la A es cierta, ¿no? O sea, sí hay semilla. Pero vamos, dice característica exclusiva. Y la presencia de semilla no es exclusiva de gimno, sino también de angio. Así que cuidado. A ver, veamos. La 6 que dice. A ver, decía así. ¿En qué se diferencian las angiospermas de las gimnospermas? Acá claramente la clave es A, aunque alguno podría decir que también puede ser dedo, ¿no? Porque esta de acá, con los ovulados, están coníferas nada más y son gimnospermas. Pero acá hay que hacer una apreciación ya. Porque mira, la diferencia de las angiospermas, que es, vamos a mencionar como 1, de las gimnospermas, que es 2, radicaría que tú tengas un orden en tu respuesta, ¿no? Porque a ti te preguntan sobre una comparación que tiene 1 respecto a 2. O sea, tu clave tiene que estar en términos de 1, porque tú estás diferenciando 1 de 2. En ese sentido, la clave sería: las semillas de las angiospermas están encerradas en una cámara protectora. Es cierto. ¿Y por qué no D? Porque eso va a hacer énfasis en la segunda, si no es como te preguntan en sí. Cuidado. Bueno, veamos la 7. La planta conocida como marchantia, de hecho la marchantia es una planta briofita, es la gigante de todas, no es que sea gigante, sino que respecto a ella sí lo es. Produce gametos masculinos móviles, sí, son móviles porque tienen flagelo, entonces son móviles. Y porque tienen flagelo, porque hay centriolos. Sí, luego en el chat de WhatsApp si quieres lo aclaramos y todo, pero bueno, ahí te lo adelanto. Debe nadar, bla 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 bla, es el gameto femenino. De modo que la humedad es indispensable para que pueda efectuarse la fecundación. ¿Cuáles son los gametos que se generan? Bueno, hay que recordar que en realidad los gametos se generan en los gametofitos. Y el gameto masculino es el anterozoide. Y este se forma en el anteridio. Mientras que el femenino es la ósfera y este se alberga en el arquegonio. ¿Ya? Por eso el gametofito masculino es el anteridio, mientras que el gametofito femenino es el arquegonio. Claramente la clave era esa. 8 dice así. La cutina se encuentra... verdadero o falso, ¿no? La cutina se encuentra en las hojas, por lo tanto todas las plantas presentan cutina en dicha estructura. A ver, veamos. Si la cutina se presenta en las hojas, por lo tanto todas las plantas presentan cutina en dicha estructura, pues claro, no es que están las hojas, por lo tanto, si una planta tiene hoja, tiene cutina en esa estructura. Cuidado con ir por otro lado que no te lleve la pregunta. ¿Qué más dice la otra? ¿Los musgos presentan fase haploide dominante? Pues claro, porque el gametofito es el dominante. Las plantas dominantes, denominadas angiospermas presentan únicamente alelos dominantes. Eso es claramente falso, o sea, nada que ver, eso no es genética, no tiene que ver con eso. El gametofito masculino de las angiospermas es sí, el femenino es el saco embrionario, como ya dijimos hace un rato. Y la 9, que dice así, las angiospermas, acá aparecieron primero, en la actualidad sobreviven grupos de gimnospermas, entre ellas. Acá la pregunta es clásica, te pregunta sobre un ejemplo de gimnospermas y la clave sería las gingáceas o las gingobilobas, o si quiere las gingas. Por eso saber los grupos dentro de los grupos es importante. Listo. Ah, no, falta una. Un genetista que trabaja con una planta prestigiosa ya. Acá, ¿qué cosa quiere describir? Un helecho, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué cosa tiene un helecho? Porque tú vas a estudiar lo que tenga esa planta, ¿no? Y el helecho tiene, lógicamente, tallos y raíces. No tiene semillas, porque es una planta inferior. Y tampoco tiene polen, mucho menos conos. Recuerda que es un helecho, por lo tanto sería casa. Listo, por mi parte ha sido todo. Espero que este video haya sido muy ilustrativo. Y si no, por favor, lo preguntas en el grupo de WhatsApp y lo comentamos ahí también.